En este día tengo el privilegio y la gran responsabilidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y yo estaba escuchando todo lo que los niños estaban haciendo hoy y dije, como que todo está en inglés hoy, ¿verdad? Pero no se preocupen, la palabra hoy va a estar en español, así que no se preocupen. Y wow, estoy viendo también todo lo que hicieron para adornar aquí. Lo primerito que vi fue que Iron Man está aquí en la iglesia hoy, ¿ya vieron? Y yo miraba esto y dije, ya tengo un pretexto para, eso va a ser mi casco un día. Un pretexto para aprender a andar en moto. Y acá también tenemos una moto, una bicicleta y un triciclo chiquito. Y como pueden ver, comienza desde más pequeño. Un niño quizás pequeño andaría en un triciclo. Y luego después tenemos una bicicleta ya para los niños más grandes, los jóvenes. Y la moto para papá. Amén. Y con todo y guantes. Amén. Y el casco ya lo vieron. Su chamarra también para andar protegido. Amén. Y de hecho le iba a preguntar a Germán si la podíamos arrancar, pero no creo que se pueda. No, ¿verdad? Turn it on. No, ok. Y es algo muy emocionante estar hablando acerca de lo que es ser papá. Y tú dirás, Hugo, pero tú no eres papá, ¿cómo sabes eso? Estuve platicando mucho con diferentes personas y como les decía anteriormente, veo mucho el modelo de nuestros pastores, Pastor Marco, Pastor Alfredo, el Pastor Celaya también. Y hablando con algunos de ustedes, de hecho, mientras estaba preparando esto, yo meditaba sobre esos modelos que yo he tenido de papá, incluso en mi propio padre también. Y yo decía, en realidad en nuestra iglesia estamos bendecidos porque tenemos, no voy a decir los nombres porque si se me queda uno se va a sentir alguien, pero yo miro a las personas que sirven junto a mí en el ministerio, los líderes de célula, los líderes de ministerio, algunas de las personas que nos ayudan a acomodar aquí las cosas los domingos, y yo digo, yo los miro a ellos y digo, o sea, en realidad tenemos buenos padres en nuestra iglesia y quiero que tomen este momento nada más para darle un aplauso a todos los padres que están aquí en esta mañana, amén. Y yo estaba preguntándome durante estas semanas acerca del por qué le celebramos a los padres y recordaba en el libro de Efesios. Y para aquellos que están dentro de las clases de discipulado, de capacitación destino, saben que en Efesios 6 está lo que llamamos el código familiar. Si tenemos una duda del orden y de lo que Dios quiere hacer dentro de la familia y cómo quiere que la familia esté compuesta y organizada, vamos al libro de Efesios en los capítulos 5 y 6. Y dentro de este capítulo 6 hay algo bien interesante aquí, que probablemente ya lo habías escuchado miles de veces, pero quiero que lo volvamos a leer aquí en Efesios 6, 1 al 3, y dice lo siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una vida larga en la tierra. Amén. Y hablando acerca de la honra, yo estaba meditando sobre este versículo y de repente me resaltó otro dentro de la escritura también, un poco más atrás en el libro de Romanos 13:7. Y quiero que veamos lo siguiente, lo que dice Romanos 13:7. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Y ahí está la respuesta. Por eso es que lo necesitamos que hacer. Y lo tenemos que seguir haciendo todos los años y todos los días. Yo escuchaba a los niños y sentía ese agradecimiento que ellos tenían hacia sus padres. De verdad, todo lo que estaban diciendo tocó mi corazón, porque yo decía, pues yo también estoy muy agradecido con Dios por la vida de mi papá,
y estoy muy agradecido por todos los padres que tenemos aquí en la iglesia, porque el trabajo de papá no es un trabajo muy fácil, es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, mucha fuerza. Y dentro de todo esto, y solamente estoy plantando estas ideas como introducción, teníamos la idea de traer una moto a la iglesia hoy y dirán, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué tiene que ver eso con los padres? Y mientras preparaba este mensaje, el Señor ponía un título en mi corazón y es el siguiente: Padres a alta velocidad. Padres a alta velocidad. Yo me reía cuando conseguí este gráfico para la presentación, porque me acordé de algunos de ustedes que platicando así entre el grupo de varones me doy cuenta que les gusta la velocidad, ¿verdad? Y yo decía, padres a alta velocidad. Cuando vamos tarde a la iglesia somos padres a alta velocidad. Y vamos a ver a través de este mensaje cómo pueden llegar a ser esos padres de alta velocidad. ¿Qué significa ser un padre a alta velocidad? ¿Y quién es papá para nosotros? Para mí, mi papá fue una persona que, aunque no fue el mejor modelo de padre siempre, él fue un buen papá en ciertos sentidos y tengo buenos recuerdos de él. Y de hecho, un poco de mi testimonio, mi papá y yo tuvimos muchos problemas. Cuando yo fui adolescente, mis padres se separaron y yo guardaba mucho rencor en contra de mi papá. Y yo tuve que aprender a través de la sangre de Cristo, a través de conocer la palabra de Dios y el ser un líder y un modelo aquí dentro de la iglesia. Yo tuve que aprender que yo tenía que sanar eso. Y se los voy a hacer, no muy largo, pero breve. Nosotros restauramos esa relación. Y ahora, de hecho, el día de ayer estábamos cenando juntos y platicando y bromeando, teniendo un buen tiempo. Así que nunca es muy tarde que tú restaures esa relación con tu padre si lo necesitas hacer. Amén. Y él fue mi papá y yo recuerdo muchas cosas buenas de mi papá. Fue una persona que hacía muchas bromas. Creo que lo que más recuerdo de él su sentido de humor cuando era niño, y hasta el día de hoy cuando lo veo siempre tiene un chiste para contarme, así que así es mi papá. Y yo no sé cómo fue su papá de cada uno de ustedes. Quizás tuvieron un buen padre, quizás tuvieron un padre proveedor, un padre responsable. Estaba escuchando los comentarios de los niños y yo creo que esos niños, la verdad, tienen buenos papás porque tenían muchas cosas buenas que decir acerca de ellos. Y mientras estaba meditando sobre esto, fui a las redes sociales a buscar un artículo que podría encontrar acerca de lo que la gente, lo que la comunidad dice, la sociedad dice acerca de ser un buen papá. Y ahora que tenemos el slide aquí con la foto de papá, yo puse esta foto aquí pensando de que a veces escuchando a algunos de ustedes, por ejemplo, algunos que tienen 7 hijos, alguien en mi célula tiene 7 hijos, y yo me imagino que la vida de papá es así, muy divertida, pero a la vez muy loca, ¿verdad? Muy activa, muchas cosas que hacer, pero pueden ver ahí en la foto, que se están disfrutando, amén. Y yo creo que es una foto de un buen papá, un papá que pasa tiempo con sus hijos y se mete en todas sus locuras, y un papá divertido, amén. Y dentro de esta encuesta que busqué en un sitio que se llama allprodad.com, encontré las 5 cualidades que tienen los mejores papás de acuerdo a estas redes. Lo primero es que son firmes pero gentiles a la vez. Firmes pero gentiles a la vez. Eso significa que pueden ser fuertes cuando tienen que ser fuertes, y hay momentos en donde quizás tengan que disciplinar, pero a la misma vez son padres gentiles. Lo segundo es de que saben cómo divertirse. Un buen papá se sabe divertir. Amén. Saben cómo usar su imaginación. Un buen padre sabe usar su imaginación. Están dispuestos a hacer el malo de la película cuando sea necesario. El sacrificio. Y lo último, saben cómo tratar a las mujeres.
Eso me llamó mucho la atención porque dije, no es solamente dentro de la iglesia, sino fuera, en las redes sociales, en nuestra sociedad. La gente mira a los padres que tratan bien a las mujeres como buenos modelos y buenos ejemplos de un papá. Amén. Y aquí la pregunta es, ¿qué es algo que hace tu papá para hacerte sentir especial? Y creo que los niños ya contestaron esa pregunta, ya nos dieron la respuesta con todo lo que dijeron. Y yo bromeaba con mi esposa mientras preparaba este mensaje porque yo decía, de seguro si le pregunto a uno de los niños va a decir, a mí me gusta cuando mi papá no me regaña. Los niños piensan así, ¿cierto? Y si le preguntas a un joven, ¿qué es algo que tu papá hace que te hace sentir especial? Va a decir, pues cuando me deja salir con los amigos. Y mientras vas creciendo, eso va cambiando, ¿verdad? Yo disfruté mucho del tiempo que pasé con mi papá ayer y es tan especial e importante que tengamos ese tiempo con papá. Ahora, ya les di estos puntos acerca de lo que dice la sociedad, lo que dicen las redes sociales acerca de un buen papá, pero también me fui a la Biblia y yo dije, es que yo no quiero solamente hablar de buenos papás, quiero hablar de padres a alta velocidad, amén. Y lo primero que vamos a ver es de que un padre de alta velocidad es un proveedor. Amén, es un proveedor. Yo estaba recorriendo diferentes personajes en la Biblia, estaba recorriendo los libros de la Biblia pensando en ejemplos para cada uno de estos puntos y yo me preguntaba, bueno, es un poco difícil porque algo que hemos estado aprendiendo también en las clases de capacitación destino es que los hombres de la Biblia, cada uno de ellos, con la excepción de Jesús, la verdad que tuvieron muchos problemas, para no decir otra cosa. Tenían momentos en donde comenzaban bien y luego en algún momento en sus vidas resbalaron, cometieron un pecado, se equivocaron, le voltearon la espalda a Dios, hicieron algo que quizás no fue lo mejor que podían haber hecho, pero eso es muy parecido a nuestra propia vida, ¿verdad? Nosotros no hemos alcanzado esa perfección, pero podemos vivir una vida de santidad apegada al Señor y hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir de acuerdo a su palabra, amén. Así que mientras estoy diciendo estos ejemplos, van a ver que voy a nombrar algunas personas que quizás ustedes digan, bueno, no se habla mucho la Biblia acerca de ellos, no son personajes muy conocidos. De hecho, en algunos casos hay un solo versículo en la Biblia y ya no se vuelve a escuchar de ellos. Pero tenemos que, como nos ha enseñado nuestro apóstol, usar un poco nuestra imaginación con lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir, amén. El primer personaje, ahora que estamos hablando de estos padres de alta velocidad, el proveedor, José, el papá de Jesús. Ahora, vamos a leer en Lucas 2:22, si pueden ir ahí, por favor. Y la palabra de Dios dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para enseñarles y presentarlo. El 23. Y así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. El siguiente. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas a 2 pichones. Estoy buscando al que dice que crecía en estatura, en conocimiento. 52, perdón, gracias. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios de toda la gente. Amén. Y todo lo que leímos anteriormente era la descripción de lo que estaba pasando en este pasaje de la Biblia. A Jesús lo llevan a presentarlo en el templo y todo ese proceso era lo que se hacía cuando presentaban a un niño delante de la presencia del Señor. Y Jesús no fue la excepción. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que después de que Jesús es dedicado, después de que pasa por este proceso,
la palabra de Dios nos dice que él creció. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver con la provisión de un papá? ¿Y qué tiene que ver con José? Pero yo leía esto y yo decía, bueno, algo que ahí en la palabra de Dios, de nuevo, tienes que usar tu imaginación porque no lo dice, pero para que Jesús en carne, Jesús humano, pudo haber crecido en estatura, porque sabemos que en sabiduría él era Dios y él estaba creciendo, él estudiaba la palabra de Dios. De hecho, en ocasiones vemos en la escritura que sus papás lo están buscando. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde estaba? Estaban en el templo. De hecho, llegó tanto el conocimiento y la sabiduría de Jesús que dice la palabra de Dios que él enseñaba después a los maestros de la ley. Él era el que estaba ahí enfrente de ellos y les enseñaba y les decía. Y Jesús crecía en sabiduría y creo que vemos evidencia de eso por toda la escritura, todos los evangelios. Pero él crecía en estatura también. Y eso significa, y por eso puse aquí a José, el papá de Jesús, como ejemplo. Eso significa que Jesús, como niño, Jesús, baby Jesus, amén, tenía un padre proveedor que le proveía a su familia y le proveía, amén. José, papá de Jesús, era un proveedor. Si no fuera dicho que la Biblia diría, pues Jesús se quedó flaco y chaparro y nunca creció, pero no fue así, ¿verdad? Crecía en sabiduría y en estatura, que tenía un padre proveedor. Estábamos en nuestra clase de capacitación destino. Van a decir que yo soy un proveedor. Estoy promoviendo esa escuela, ¿verdad? Porque siempre uso ejemplos de ahí. Pero es para que vean, hermanos, cuando van y se preparan, el Señor deposita en su corazón y ustedes también pueden predicar y compartir la palabra de Dios. Amén. Y estábamos el lunes ahí platicando acerca de la familia y algo que nuestra maestra, la pastora Larisa, nos decía es de que una mujer, una esposa, lo que más anhela en su familia es tener un esposo y un padre en su casa que le dé techo, que le dé alimento y que tenga esa provisión diariamente, que tenga de comer en su casa. Y algo que nos decía es que no es necesariamente que tienes que ser rico o que una mujer nada más va a ser contenta si tiene un esposo rico, pero que tenga un techo sobre su cabeza, que sea un hombre proveedor. Y si hay comida en la casa, aunque sean frijoles y arroz, pero que haya comida en la casa. Amén. Y esa es la primera característica de un padre a alta velocidad. Ya se están imaginando aquí en la moto. Imagínense todos los padres aquí. Bueno, no lo voy a hacer porque como no sé andar en moto, anda bien nervioso Germán ahorita. Pero imagínense que ya están ahí montados y ya lo encendieron, you're revving the engine y ya se están preparando para arrancar, amén. Lo segundo que vamos a ver, la segunda característica de un padre a alta velocidad es que es un maestro. Un maestro. Yo no sé ustedes, pero yo aprendí mucho de mi papá y sigo aprendiendo de él, aunque ahora ya de grandes me he dado muchas sorpresas porque llegó el momento en donde, como él también ya conoció del Señor, a veces él viene conmigo y él me pregunta a mí, oye, ¿qué significa esto? ¿Y tú qué piensas sobre aquello? Pero cuando yo era niño, o sea, yo me apegaba con mi papá para aprender y lo que él más me enseñaba a mí era acerca de la tecnología. Y a él le apasionaba mucho lo que eran las computadoras y todo lo que era tecnología. Antes de los celulares, antes de todo lo que existe hoy, nada más teníamos computadoras y a mi papá le gustaba mucho eso. Las arreglaba, las armaba y todo. Y yo tengo ese recuerdo de mi papá de niño, de que él me enseñaba y cada vez que yo le preguntaba algo, nunca me decía, no, pues estoy muy ocupado, no te voy a enseñar. Como a él le gustaba, pues tomaba el tiempo para enseñarme. Y otra cosa que mi papá en lo personal a mí me enseñó es el valorar la educación y el poder que hay en el estudio, en el ser estudiado. Y de hecho, cuando yo aprendí eso, fue una lección muy fuerte. De hecho, se las voy a platicar ahorita brevemente. Él me llevó un día a trabajar y mi papá tenía un trabajo un poco difícil. Era un instalador de signs
cuando se va a vender una casa, ya ven que ponen un sign ahí que dice a la venta. Pues el trabajo de mi papá era de ir y instalar esos signs, y también cuando ya se vendían iba y los quitaba. Así que era puro pico y pala y poner postes y cargar, era pesado el trabajo. Y en una ocasión él me llevó, fui con él, me llevó y me dijo, quiero que vayas a trabajar conmigo, te voy a enseñar lo que yo hago. Y fuimos, y desde que comenzamos andábamos en el carro. Y yo dije, bueno, a lo mejor vamos a instalar unos 2 o 3, pero no, eran como 15 y estaban en 15 lugares diferentes. Y comenzamos y todas las rutas que llevamos no era así como aquí nada más en el cajón. Íbamos por cerros, íbamos por el freeway y entrando y saliendo de freeways, y yo me mareé, estaba completamente, ya me iba a vomitar, me sentía así bien cansado, bien mareado y todo. Y luego ya cuando llegamos al sitio del trabajo, cada una de esas instalaciones eran difíciles. A veces era a tierra que era así como de barro, a veces habían piedras y los postes estaban pesados. Yo dije, ¿cómo puede ser que sea tan pesado eso? Pero sí, era pesado. Y llegamos a la casa y estábamos ahí preparándonos para ir a cenar, y me dijo, ¿te gustó lo que hiciste hoy? No. ¿Lo quieres hacer para el resto de tu vida? Tampoco. Tienes que estudiar, tienes que graduarte, tienes que ir al colegio, tienes que ir a la universidad, tienes que terminar tus estudios, porque si te quedas en el camino vas a terminar haciendo algo que a ti no te gusta hacer. Y fue una lección muy fuerte, pero fue una lección que yo estoy muy agradecido con el Señor por esa lección que me dio mi papá. Amén. ¿Cuántos se alegran por los papás? Den un aplauso al Señor por todos los papás que tenemos en esta mañana. Y hablando acerca de maestros, si se dan cuenta, hay mucho que un papá puede enseñarle a un hijo, y no es necesariamente en lo que es lo espiritual, pero en todos los aspectos, ¿cierto? Y yo estaba leyendo aquí en los evangelios, en el libro de Mateo, y les prometo que este sí está bien escrito aquí, perdón. Mateo 4:21. Y dice, más adelante vio a otros 2 hermanos, está hablando acerca de Jesús, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y le siguieron. Amén. Y ustedes saben que este pasaje habla acerca del llamado de ciertos discípulos, que Jesús está llamando a sus discípulos, y dice que hay 2 discípulos que están específicamente remendando las redes. Son pescadores, están en un lugar en donde están pescando. Y algo que me llamó mucho la atención aquí, y de nuevo, como les decía anteriormente con el ejemplo de José, tienen que usar un poco su imaginación, ¿verdad? Porque nosotros llegamos en ese momento en donde Zebedeo, y ese es el ejemplo aquí hablando acerca de maestros, Zebedeo está trabajando con sus hijos y están los 2 ahí, y dice que como familia ellos están haciendo este trabajo y están remendando las redes, están preparándose para una pesca, están probablemente preparando para un día largo de trabajo, así como les di el ejemplo mío. Y estaban ahí, Jesús los llama y dice la palabra que ellos dejan ahí inmediatamente las cosas, dejan a su papá y van a servir al Señor. Y yo meditaba sobre esto y dije, es que en realidad en este versículo hay un montón de cosas que quizás no las vemos inmediatamente. Ellos aprendieron a pescar porque tenían un padre pescador, tenían un padre que les enseñaron a remendar esas redes, les enseñaron a pescar. Ellos supieron cómo hacer ese trabajo, y lo estaban haciendo ahí con su papá, porque Zebedeo era un maestro que enseñó una carrera, que enseñó un trabajo. Y yo no sé ustedes, pero conozco a algunos aquí que son jardineros, y son jardineros porque su papá les enseñó a ser jardineros, ¿cierto? Algunos trabajan en construcción porque el papá trabajó en construcción. Algunos son conductores porque sus papás fueron conductores. Pero quizás hay algo que tú haces hoy porque tu papá también lo hacía. Yo pienso mucho en el ejemplo de Pastor Marcos. Su papá era pastor y él también es pastor, ¿verdad? Y un papá a alta velocidad
es un maestro y siempre está buscando la oportunidad para enseñar algo nuevo. Amén. Lo tercero que vamos a ver, y de hecho me gustó mucho lo que compartió con nosotros la pastora Larisa, porque el tercer punto es de que este padre alta velocidad es el líder espiritual para su familia. Amén. El líder espiritual para su familia. Y yo honestamente pasé más tiempo preparando esta sección que las demás, porque el Señor seguía poniendo en mi corazón que yo pusiera énfasis en esto, que fuera lo más importante. De hecho, si hay algo que van a recordar de este día, de este mensaje, espero que sea este punto, de que un padre a alta velocidad es un líder espiritual para su familia, y lo importante que es para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, que los padres de nuestra congregación sean líderes espirituales, que guíen a su familia, que no simplemente sean personas que atiendan a la iglesia, sino que cuando pongamos en fila a todos los líderes aquí enfrente, que sean varones, que sean la mayoría varones, que sean los que lleven que sean los líderes para los demás jóvenes y los demás hombres aquí en la iglesia. Amén. Y yo estaba también aquí buscando varios ejemplos en la palabra de Dios, y algunos de ellos me resaltaron más que otros. El primero, y lo vamos a poner en la pantalla, no lo vamos a leer todo, pero es el ejemplo de Elcana, el esposo de Ana en la Biblia. Estuvimos viendo unas semanas atrás acerca de la vida de Ana y cuando nació Samuel. Ustedes recuerdan que Ana era una mujer que era estéril y no podía tener hijos. Va con el Señor, se presenta delante de Dios, da una ofrenda y ora y le ruega al Señor con todo corazón, y el Señor le concede ese milagro. Y algo que está interesante en 1 Samuel 1, 3 al 4, si van ahí brevemente, vamos a leer. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Y el ejemplo del Elcana aquí es de que él tenía la costumbre de ir a dar esos sacrificios, esas ofrendas delante del Señor. Él tenía la costumbre de llevar a su familia, y no solamente los llevaba, sino que les daba una porción para también que ellos dieran su ofrenda. Amén. Y vamos a estar hablando bastante de esto, de cómo los hombres, padres dentro de un hogar, los cabezas de hogar, necesitamos enseñar a nuestra familia cómo servir en la iglesia, cómo adorar al Señor, cómo leer la Biblia, cómo dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Y ese es el ejemplo del Elcana. Él llevaba a su familia y les enseñaba cómo presentarse delante de él y ofrecer esta ofrenda. El segundo ejemplo es Job. Ustedes recuerdan la historia de Job. Job fue un hombre que sufrió mucho delante del Señor. Él pasó por una prueba que creo que la mayoría de nosotros probablemente no podría soportar. A él se le quitó todo, y al último se le quita su salud también. Y es un libro hermoso, lleno de bendición para nosotros. Si no lo han leído, los animo a que lo lean. Y algo interesante que Job hacía, porque Job era un hombre que era justo, un hombre que vivía de acuerdo a los estatutos y la palabra de Dios. Y algo que él tenía era de que él se preocupaba mucho por sus hijos. Y esto el Señor ponía en mi corazón durante la semana, y está en Job 1:5. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana.
Wow. Job estaba tan preocupado por el bienestar espiritual de sus hijos que iba y presentaba esta ofrenda porque él decía, pues, o sea, no quiero que pase nada, no quiero que el juicio de Dios venga sobre mis hijos, así que yo voy a proteger a mis hijos, voy a ofrecer este holocausto, esta ofrenda delante de Dios, porque él sabía la clase de hijos que tenía, sabía que de hecho la palabra nos lo dice anteriormente ahí donde acabamos de leer, de que se juntaban entre hermanos y hermanas y hacían banquetes, hacían fiesta, para que lo entendamos nosotros en buen mexicano, eran pachangueros, estaba la fiesta, eran fiesteros, y Job lo sabía y él presentaba esta ofrenda por si ellos hubieran pecado. Amén. El tercer ejemplo, aquí hablando acerca de el líder espiritual para tu familia como un padre de alta velocidad. Ya nos subimos a la carretera, amén. Ya nos pusimos los guantes, nos subimos, prendimos la moto. Imagínense los ruidos. Junior sound effects. No. Ya están ahí, ya están viendo sus espejos porque, o sea, tienen precaución y todo. Ya arrancaron, ya se subieron a la carretera, ya van y ya están en el highway, amén. Ya están agarrando velocidad, amén. Los ancianos israelitas, y esto se encuentra en Éxodo 12, 21 al 28, si me pueden acompañar ahí. Éxodo capítulo 12, 21 al 28. Es un poco larguito, pero lo voy a leer aquí completo. La palabra de Dios dice: convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan al cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas a los israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Amén. Y este pasaje es un pasaje lindo, de verdad les aconsejo que vayan y lo lean completo porque es algo que es de bendición para nosotros y para nuestras familias. Ahora que vamos a estar construyendo la casa de nuestra familia, les animo a que lean estos pasajes, son de mucha bendición. Y en esta historia, la palabra de Dios dice que habían plagas que estaban viniendo en contra de Egipto, porque no dejaba el faraón de Egipto dejar ir a Moisés y a los israelitas que estaban esclavizados en ese país. Y la última plaga que viene contra Egipto es la plaga de la muerte del primogénito. Y la palabra de Dios dice que viene un ángel destructor y toma la vida de cada niño primogénito. Y la señal que existe en ese lugar en donde ese ángel no puede ir y herir a los bebés en ese hogar es que ponen la sangre sobre los dinteles y los postes. Y algo interesante aquí es de que en hablando de ser ese líder espiritual para tu familia, hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, porque si se dan cuenta, este mensaje eran para los ancianos de Israel. Y los ancianos eran padres, eran cabezas de hogar. O sea, no agarraban a cualquier chamaco ahí y decían: no, vas a ser anciano.
eran los jefes, eran los líderes de las casas y de las tribus, amén. Y ellos tenían esta responsabilidad, eran los que tenían que ir, conseguir el animal, el cordero para el sacrificio, tenían que poner la sangre en el recipiente, tenían que ir por el hisopo, y el hisopo era básicamente una herramienta que se usaba para aplicar la sangre, y la sangre, recuerden que representa la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ellos ponían esa cruz en los dinteles y en los postes, y eso era lo que salvaba la vida de los primogénitos en ese hogar. Esa sangre que representa la sangre de Cristo era la que los rescataba, la que los salvaba, amén. Y eran los ancianos, los cabezas de hogar, que tenían esta tarea de preparar esto para sus familias. Y otra cosa, nada más para concluir con este punto, es de que me llama mucho la atención, dice que cuando sus hijos les preguntaran, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Y quizás ya muchas generaciones después eran niños que nacieron después de que sucediera todo esto y no sabían nada. Y papá, ¿por qué lo hacemos? Y yo me preguntaba, esa es la misma pregunta que muchos de los papás de nuestra iglesia van a tener que contestar algún día. Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué vas a la célula los jueves? Papá, ¿por qué das tu diezmo? Papá, ¿por qué sirves en un ministerio? ¿Por qué tenemos que servir, papá? ¿Por qué tenemos que vivir de cierta manera? ¿Por qué no podemos hacer tal cosa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y esas preguntas van a estar en tu hogar de parte de tus hijos, de tu familia, y como padres espirituales de nuestro hogar tenemos que estar listos para contestarlas. Amén. El cuarto punto, y ya vamos terminando, casi, es de que un padre a alta velocidad es un motivador e inspirador. Un motivador e inspirador. Y algo interesante en la palabra de Dios es de que hay una parábola acerca de un hijo pródigo, y dentro de esta historia habla acerca de un padre también. Y este padre me llama mucho la atención porque él tiene un hijo, de hecho tiene varios hijos, pero el menor le sale medio rebeldón y se le va de la casa y le dice, dame todas mis cosas, son mis cosas, tú dijiste que eran mías, ahí estaban en el testamento. Bueno, no dice eso, pero lo estoy parafraseando. Dame todos mis bienes, todo lo que me corresponde como tu hijo, ya me voy y no regreso. Y ese hijo se va de la casa, va al mundo, va a hacer cosas que no están buenas, utiliza su dinero para divertirse nada más, se lo malgasta, lo pierde y muy pronto se queda sin nada. Y pasa por una situación muy difícil en donde él tiene que recapacitar y pensar, bueno, no debería de estar aquí. Yo tengo a mi papá en casa y él tiene todo para mí y yo podría estar comiendo mejor de lo que estoy comiendo ahora. De hecho, hasta los siervos que trabajan con mi papá tienen mejor comida y viven mejor que yo. Y algo sucede en el corazón de este hijo y él regresa de nuevo a casa. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, de que este padre, cuando ve a su hijo de lejos que ya va llegando a la casa, va con él. De hecho, es interesante porque es importante ver esta idea de que no se queda ahí el padre, sino que dice que en cuanto lo ve, va corriendo tras de él y lo abraza y lo recibe en su hogar. Y la razón por la cual usé a este padre del hijo pródigo como ejemplo, como motivador e inspirador, es que el padre del hijo pródigo no lo rechazó, lo encontró a este hijo en el punto más bajo de su vida, lo encontró derrotado, lo encontró sin dinero, lo encontró en la peor condición que lo podía haber encontrado, y pudo haberle metido una regañada de aquellas que le pude haber dicho, no, todavía que te doy todo el dinero, todavía que te trato como el consentido en la casa, todavía que tienes mi apellido y todavía que esto y que lo otro. Lo pudo haber regañado, le pudo haber cerrado la puerta, le pudo haber dicho, no, mejor, ¿sabes qué? Si te gusta tanto la comida de los criados, ponte a trabajar como mi criado y para ganarte otra vez mi respeto. Le pudo haber dicho un montón de cosas negativas,
Pero ¿qué hizo? Los brazos abiertos de amor, con esos brazos lo recibió en su casa y lo recibió y lo amó. Amén. Y hay momentos en donde como papá van a tener que ser esos motivadores y esos inspiradores cuando no va a ser fácil hacerlo. Es fácil felicitar a un hijo y decirle, bueno, buen trabajo, hijo, agarraste 100 en el examen, o buen trabajo, fuiste aceptado a la universidad, buen trabajo, hijo, hiciste algo bueno, ¿verdad? Es fácil felicitarlos y motivarlos cuando hacen algo bueno, pero ¿qué tal cuando están derrotados y cuando quizás no hayan sido el mejor ejemplo de hijo, no se hayan portado bien o hayan cometido algún error en sus vidas? Un padre de alta velocidad sabe cómo motivar a su hijo en esos momentos también. Amén. Y ahora sí vamos a terminar. El último punto se los voy a presentar a través de un video, un corte video. Hey! Hey! No! 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 Stop! Get out! No! No! Stop the car! No! No! Stop the car! Go, man! Stop the car! Stop the car! Let go, dog! Let go, dog! No! Let it go! Get this man, let's go! Hurry up, man! This ain't worth it, dog! Come on! Get in! Sir, are you okay? Are you okay? Just lay still. We're calling for help. We're getting help. Don't worry about the car. I'm not worried about the car. I'm sorry, sir. It's okay. There was a baby in the car. Yeah, I think it's his dog that's with him. Yeah, I think he's all right. Les voy a dar un momento para que tomen, take a breath. El último punto es un padre de alta velocidad, es un padre protector, un padre protector. Y como pudieron ver en el video, yo sé que es un poco fuerte el video, los agarré en curva. Cuando puse este video en la célula, mira, tengo varones en el grupo ya grandes de 40, 45 años en la célula y están jóvenes en el Señor. Y todos llorando, queriendo esconderlo, así se hacían así como que me cayó algo en el ojo, ¿no? Pero todos llorando. Y estas imágenes llegan mucho a nuestro corazón, especialmente a los que tienen hijos, ¿verdad? Porque yo no les tengo que preguntar. Yo sé que ustedes harían lo que hizo este hombre por sus hijos. Yo sé que ustedes irían más allá
y harían todo lo posible para proteger el bienestar de sus hijos y de su familia. Es algo que ni se pregunta, ¿verdad? Todo padre, un padre a alta velocidad entiende la importancia de ser un protector en su hogar. Yo recordaba algo que el pastor Marco una vez nos dijo dentro de nuevo, Capacitación Destino, una clase de EFI, de Capacitación Destino, de que uno como cabeza de hogar, cuando algo pasa en tu casa, cuando tú escuchas un ruido, ya son las 11, 12 de la noche y escuchas un ruido raro ahí en tu casa afuera, ves que escuchas que algo se está moviendo, ¿a poco como papá, como cabeza de hogar dices, oye, mi amor, puedes ir a ver qué es lo que hay allá afuera? No, ¿verdad? Los hombres tenemos esa responsabilidad de tomar ese rol y ese papel en serio, de ser esos protectores para nuestro hogar y para nuestros hijos. Amén. Mira, algo que tocó mucho mi corazón fue lo que dijo a Ezequiel acerca de Enzo, que dice que él es tan fuerte como Capitán América. Amén. Y creo que los hijos miran así a su papá, los miran como si fueran la persona más fuerte en el mundo. De hecho, algunos los meten en problemas, ¿verdad? Porque en la escuela hasta le dicen, ¿sabes qué? Si no me dejas en paz, le voy a decir a mi papá y va a golpear a tu papá. Algunos niños hacen eso, pero nuestros padres siempre, cuando somos niños, los miramos así como Capitán América, como la persona más fuerte de todo el mundo, como un superhéroe. Amén. Y la verdad me costó mucho encontrar un ejemplo bíblico hablando acerca de ser un protector, porque nada más existe uno. Y quería concluir con esto, hablando acerca de nuestro Padre Celestial, Dios Padre. Amén. Y voy a leer el Salmo 91, y si van conmigo ahí en la palabra de Dios, dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en que confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. 15. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén. Den un aplauso al Señor por ese hermoso salmo. Y creo que ya se imaginan lo que voy a decir, ¿verdad? Otro comercial para que se apunten a Capacitación Destino. Nos estaba diciendo la pastora Larisa que de nada nos sirve tener el Salmo 91 simplemente abierto ahí en la casa sin utilizarlo. Acabamos de leer unas promesas increíbles de parte de Dios. Son cosas que, mira, yo no sé ustedes, pero es para que salgamos de aquí corriendo y aplicando cada una de ellas y viviendo, creyendo de que Dios está con nosotros, que Él nos protege, que no nos va a pasar nada, que lo tenemos de nuestro lado. Y es importante, como ese padre protector, el proteger a tu familia y creer que esa protección de Dios está con ustedes en cada momento. Y quiero concluir solamente hablándoles un poco más acerca de ese Padre Celestial del cual estamos hablando, porque yo les decía anteriormente, comencé un poco con el testimonio de
de mi papá y la relación que yo tuve con él, que no fue la relación más perfecta, pero cómo Dios la restauró. Yo sé que quizás algunos de ustedes me están escuchando en esta mañana y dicen, bueno, qué bueno que celebremos a los padres, pero quizás tú no tuviste ese papá bueno, ese papá a alta velocidad como todos lo tuvimos o lo tenemos. Y en esta mañana te quiero presentar a otro Padre, a nuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto para cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a quedar mal, nunca se va a olvidar de nosotros, nunca va a dejar de amarnos. El amor de nuestro Padre es el amor más grande que puede existir. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Él es amor. Es amor. No tiene amor. No es de que siente amor. No es de que hoy se levantó Dios de buenas y nos está amando a todos. No, simplemente el Señor es amor constantemente al 100% y en todo momento. Y si en esta mañana tú dices, bueno, yo he escuchado acerca de Dios, he escuchado acerca de la Biblia, estoy aquí en una iglesia escuchando un mensaje porque alguien me invitó, pero no conozco a ese Padre del cual estás hablando, no tengo una relación con Dios, de hecho estoy lo más apartado que podría estar en mi vida del Señor. O quizás vienes en esta mañana y dices, no, pues he estado viniendo, me he estado congregando, pero en realidad cuando hablas acerca de un Padre Celestial, yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es tener una relación con Dios. Yo no hablo con Dios todos los días. Lo siento muy lejano. Siento que mi vida está apartada de Él. O si quizás llegaste en esta mañana y dijiste, bueno, en algún momento yo tuve todo eso y tomé una mala decisión, así como el hijo pródigo que oímos anteriormente. Y ahora estoy tan apartado del Señor que pareciera que no lo conociera. Si tú sientes en esta mañana que estás en una de esas categorías y quieres conocer a ese Padre Celestial del cual estamos hablando en esta mañana, te voy a invitar a que consideres esto, lo que la palabra de Dios nos dice, que para conocer a Dios Padre tenemos que conocer a su Hijo Jesucristo. De hecho nos dice que el que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre también. Dice el Señor, el Padre y yo somos uno. Y esa es la manera, es tan sencillo como hacer una oración para recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón y pedirle que Él entre en tu vida, que Él restaure tu corazón, que te perdone de todos tus pecados, para que puedas comenzar a tener esa relación con ese Padre Celestial del cual estamos hablando hoy en esta mañana. Les voy a pedir que inclinen su rostro.